Buenos días. ¿Cómo van con el diagnóstico? Que hoy tienen que subir, hoy es miércoles ya. ¿A qué hora habíamos quedado? ¿A las 4 o a las 5? 4:55 creo. 4:55 a 5. 5 horas para que no haya copiadera ahí. Muchas gracias. Entonces, bueno, ¿alguna duda con el método analítico que vimos ayer o con el del polígono, el paralelogramo? ¿Alguna duda con esos métodos de suma y resta de vectores? ¿Todo bien? Ok, bueno. Pues vamos a recordar nada más tantito. Que bueno, acuérdense que aquí lo que teníamos que hacer nada más era el acomodo de estos vectores, o sea, no teníamos que agarrar como tal una escala. El bosquejo era pues nada más para guiarnos directamente en la ubicación del vector resultante. No tendríamos que hacer una escala ni trabajar con, pues no, con centímetros aquí sobre un papel milimétrico o una hoja cuadriculada. Pues esto nos facilita muchísimo el trabajo, más que nada para situaciones como pues, la del examen, que es más complicado pues llevar una hoja milimétrica o hacer ahí algo exacto. Entonces, bueno, si no hay dudas, aquí hay de dos. Podemos hacer esta actividad ahorita, pero pues ya esto ya lo veríamos como sin ningún tipo de problema. Pero yo diría que mejor veamos el siguiente tema para ya, bueno, para que esto lo hagan de tarea y ya cualquier duda pues me van preguntando conforme al día y listo, o sea, lo entregaríamos mañana antes de la clase, ya lo estaríamos viendo. Entonces, bueno, se supone que en lo del diagnóstico no debe haber algún tipo de problema, pero ahorita coméntenme si hay alguna situación que no hayan entendido, que no les haya quedado clara. ¿Hay dudas todavía con su examen diagnóstico? Muy bien, entonces, bueno, uno de sus compañeros me preguntaba acerca de si realmente te podían mandar el diagnóstico, pues así, como a un inicio lo había comentado, de que pues si algo no se había entendido, pues lo podían dejar así en blanco. En este caso ya el examen diagnóstico ya lo tienen que tener completo. Ya, ya vimos todo lo que es referente a lo que venía ahí en notación científica y los procesos que, pues, suma, adición, la adición, la resta, la multiplicación, la división y, pues, los exponentes conforme a la notación científica, entonces no debería haber ningún tipo de problema. Pero si lo hay, pues coméntenme, ahorita lo solucionamos, vemos qué dudas podemos resolver y si no, pues bueno, tomen captura a esto porque lo van a realizar de tarea y bueno, ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Ahorita yo creo que ahí tomaron captura y si no, pues bueno, esta va a ser la tarea. Para el día de mañana, antes de las 10:40, pues ya lo vamos a estar revisando. Bueno, para las 10:40 lo vamos a estar revisando. Y pues bueno. Eh, en este caso del método analítico, ahí como tal, ayer no les expliqué esto de la tabla, porque como tal no es algo obligatorio que tengas que realizar en este método, pero sí te ayuda bastante. O sea, cualquier situación que tú puedas organizar y tratar de esta manera, pues va a ser mucho más sencilla. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, mm, el, en el vector A, aquí están. Primero, pues acomodamos en base a a ver, agarro el láser. Agarramos en base del ángulo. El ángulo conforme a X, o sea, en comparación del eje de las X positivas o el de las abscisas. Entonces, eh, si se dan cuenta, el vector A, el número A, tiene pues nada más, está sobre el eje de las X positivas o de la horizontal. Entonces no tiene ningún tipo de ángulo, es cero. Por lo tanto, pues ahí ya podemos simplemente acomodar el ángulo de 20, perdón, de cero. Y la componente en X, pues, o sea, ¿cuánto vale el vector? El vector aquí, o sea, su magnitud va a ser igual a 20. Y la componente en Y, pues va a ser igual a cero. ¿Cómo sacábamos las componentes? Las componentes se sacaban, si no recuerdan, siempre que trabajemos con X, vamos a trabajar con coseno. Entonces, la magnitud del vector, en este caso, pues iba a ser el 20. ¿Por qué sé que es 20? Ahorita a lo mejor no me dan la fuerza así total, pero yo sé que es 20 porque como está sobre mi eje de las X positivas, o sea sobre mi horizontal y tiene 0 grados, si yo multiplico el coseno de 20 multiplicado, pues bueno, pues el coseno
0 grados me da 1. El coseno de 0 es igual a 1, multiplicado por un número, el cual me va a tener que dar una componente en x, pues va a ser igual a 20. Entonces, ¿qué número tengo que multiplicar? Pues por 20. Y pues el seno de 0 es 0. Entonces, cualquier número multiplicado por 0, pues nos va a dar una igualación a 0. Entonces, por eso aquí no tenemos una componente en y. Si se dan cuenta, todo esto, este procedimiento matemático que estamos realizando conforme a los vectores, es algo que nos está dando incluso aquí esta parte. O sea, la parte que tenemos aquí nos lo está dando ¿cómo decirlo? La parte que tenemos aquí en el vector nos lo está dando el bosquejo de la gráfica. Y en este caso, pues es una tabla ya, pues cuadriculada que podemos trabajar como por método del polígono, del paralelogramo, pero pues en este caso que estamos viendo el método analítico, es lo que vamos a ver. O sea, aquí están las magnitudes, fíjense. O sea, hay 3 sogas que están atadas a una estaca y sobre ella actúan las 3 fuerzas siguientes. Entonces, pues la fuerza A, que es la que ya vimos, 20 newtons, ok, hasta ahí sabemos. Luego está la fuerza B, que son 30 newtons, y esta tiene un ángulo de inclinación a 30 grados del oeste. O sea, aquí ojo con eso, porque recuerden, hay que ubicar siempre la rosa de los vientos. O sea, para fines prácticos siempre hay que ubicar eso. Entonces aquí va a estar el norte, pues abajo va a estar el sur, hacia la derecha está el este, y hacia la izquierda está el oeste. Entonces, una vez nosotros tenemos esto, lo más sencillo que podríamos hacer, pues obviamente nos dicen, ok, entonces yo sé que esos 30 grados, mi vector B tiene 30 newtons. Y tiene una orientación, o sea, unos ángulos de 30 grados hacia el oeste, o sea, a partir del oeste. 30 newtons del oeste. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 30 grados no van a estar conforme al este, o sea, a la horizontal del eje de las x positivas, sino va a estar en base al eje de las x negativas. Así, de esta manera, en sentido de manecillas del reloj. Entonces, la apertura de ese ángulo es de esta manera. Aquí es el tipo de errores que podríamos cometer y tener una resolución incompleta o bueno mala de nuestro método analítico por esto mismo, por la ubicación de estos ángulos. Entonces, bueno, seguimos. B igual a 30 newtons, 30 grados por encima del oeste. Aquí está el oeste. Entonces, pues aquí 30 grados. Y bueno, el vector C tiene 40 grados y con 52 grados del oeste, o sea, del sur del oeste. O sea, aquí en este caso era norte del oeste. O sea, norte del oeste, hacia arriba. Y acá, como hay una S, o sea, nos indica el sur, la abreviación del sur, a 52 grados sur del oeste. Sur, pues ya sabemos que aquí el sur va para abajo, a partir del oeste. Entonces, esta es la dirección que tenemos que tomar. Y bueno, esta vez estos vectores están trazados justo donde termina el siguiente. ¿Esto es correcto? Claro que es correcto, porque incluso podríamos, ya como mencioné, trabajar con el método del paralelogramo para incluso hacer una comparación. Pero bueno, en este caso, está indicado de esta manera. O sea, los vectores están consecutivos uno a otro. Pero pudimos no hacer esto. Pudimos simplemente ubicar este vector directamente desde el origen, este otro vector, el vector C, directamente desde el origen, y ya la resultante pues la podíamos trazar con otro color, ya cuando lo tuviéramos en base a estos resultados. Entonces, bueno, una vez que tengamos esas ubicaciones, volvemos a lo mismo. Aquí son 52 grados a partir del sur del oeste, o sea, por debajo de las x negativas. Aquí, ¿por qué dibujo esta línea? Es para que imaginemos la horizontal. O sea, la horizontal negativa va a ser esta va a ser nuestro oeste. Va a ser lo mismo, o sea, siempre que nosotros veamos este sistema, o bueno, este tipo de gráficas, lo que podemos intuir directamente es lo siguiente, que simple y sencillamente podemos empezar a trazar otro plano cartesiano. O sea, aquí termina el primero, en base al origen. Ok, entonces aquí voy a abrir otro plano cartesiano, y a partir de ahí ya trazo mi segundo vector, que es el B, a 30 grados del norte del oeste, o sea, así, con una apertura en sentido del manecillas de reloj a partir del eje de las x negativas, o sea, del oeste, y ya me queda esta apertura.
Ahora, termino este vector y vuelvo a hacer mi plano cartesiano. Les digo, esto es más que nada una formalidad para que ustedes pues lo tengan más presente, pero es lo mismo. O sea, en base a este ángulo es 52 y ya podemos seguir trabajando. Entonces, si se dan cuenta, pues ya tenemos todo pues de esta manera. O sea, ya tenemos nuestros tres vectores, nuestros componentes, que son los vectores de A, B y C, y nos piden hallar el resultante. Entonces, en este caso, podemos ver que aquí están los vectores que lo componen, que son A, B y C. En este caso lo vamos a escribir un poquito, para que nos quede un poquito más ejemplificado. A ver, permítanme. Ok, muy bien. Entonces, el vector A, empezamos con 20 newtons. El vector B tiene 30 newtons. Y el vector Z tiene 40 newtons. Esto es simplemente para que lo empecemos a ver de la siguiente manera. Entonces, bueno, aquí nada más para formalidad. Digamos, aquí está el coseno de teta. Y aquí el seno de teta, para que nos quede un poquito más claro. No, disculpen eso. Bueno, así está, pero del otro lado. Lo recorremos un lugar nada más. Componente en X es el coseno de teta y componente en Y el seno de teta. Muy bien, entonces ahora estos vectores que tenemos desde la parte pues donde dice vectores es donde vamos a ejercer las operaciones. Siempre nosotros vamos a conocer el ángulo, ¿ok? Y a lo mejor ustedes me van a decir, pero ¿por qué en B hay 150 grados si se supone que el problema nos decía que era 30? Ok, sí, es correcto que me digas que son 30 grados, pero volvemos a lo mismo. Recuerden que yo les dije que era preferible empezar a contar los grados a partir del eje de las X positivas, o sea, en contra de las manecillas de reloj. Entonces, toda esta apertura es la que vamos a estar viendo conforme a los ángulos. El ángulo con respecto a X positiva, o sea, al eje de la horizontal o al este. Entonces, si se dan cuenta, esta apertura que tiene aquí de este lado, la podemos sacar simplemente por una operación. Volvemos a lo mismo, ¿ok? Aquí está el plano cartesiano, volvemos a abrir el plano cartesiano. Sabemos que en este lado hay un ángulo de 90 grados que pues ya lo tenemos implícito, pero aquí van a ser 30 grados en esta inclinación. 30 grados en esta inclinación. Entonces, en este otro lado, en todo este vector, este cuadrante, disculpen, tengo otros 90 grados. Y si de ahí yo estoy utilizando 30, pues obviamente me va a quedar nada más 60 grados en esta parte. Entonces simplemente sumamos los 90 grados que teníamos aquí en el primer cuadrante, sumado con el restante que nos dejó esta resta de los 30 grados que teníamos en esta parte, para que nos dé el ángulo desde este punto hasta aquí, esta apertura. Este ángulo completo pues nos va a dar un resultado de 150 grados. Y entonces, es con lo que vamos a trabajar. Tengo una duda. ¿Disculpa? Entonces, tengo una duda. Adelante. Entonces el ángulo que se va a tomar de cada vector es desde el eje de las X positivas. Efectivamente, siempre traten de tomar ese vector. Igual volvemos a lo mismo. Nosotros podríamos simplemente decir, ok, pero yo puedo trabajar con este ángulo porque está a partir de mi eje de las X. No es positivo, en este caso va a ser negativo, estos 30 grados. Me lo pueden decir así como, pues está de aquí para arriba, y es correcto, pues no hay ningún problema, pero pues obviamente ahí vamos a tener que estar trabajando o tener cuidado la dirección de ese vector. Como este vector el vector B está tendiendo a ir hacia la izquierda, o sea, hacia el eje de las X negativas, estaríamos hablando de una resta conforme a esta suma y resta por parte del método analítico. O sea, para que nos quede más claro, si yo multiplico el coseno, bueno, vamos a hacer la operación, por favor, hagan su calculadora científica, y van a multiplicar el coseno de 150, y eso lo multiplican por 30. Si se dan cuenta, nos sale menos 25.98. Menos 26, dejémoslo ahí. Ahorita no vamos a ser tan exactos. O sea, menos 25.98, aquí está incluso. Pero, ¿qué pasaría si yo empezaría a trabajar con estos vectores? O sea, perdón, con estos ángulos. O sea, en este caso yo ya no estoy considerando toda esta vuelta, sino simplemente yo estoy considerando estos 30 grados de este lado. Entonces, como yo estoy considerando esto,
la calculadora no va a saber que yo le estoy dando este vector, o sea, que le estoy dando este ángulo. La calculadora simplemente va a pensar que yo estoy siguiendo, bueno, la calculadora no sabe que estamos haciendo esto, pero para que me quede, a grosso modo, para que me entiendan, pues la calculadora va a decir, estoy tomando en cuenta estos ángulos, estos 30 grados que me estás dando, yo los voy a tomar en cuenta que fueron estos a partir del X a partir del eje de las X positivas, o del horizontal de las X positivas. Entonces, si multiplico esto, que son el coseno de 30, y eso mismo lo multiplico por 30, si se dan cuenta es lo mismo, 25.98, pero a pesar de que se ve exactamente igual en comparación, bueno, en cantidad, la dirección o ese signo me arruina todo el procedimiento. Absolutamente todo el procedimiento va a estar mal si yo no le hubiera puesto ese menos. Si este menos no hubiera estado aquí, este resultado nunca hubiéramos llegado. Jamás hubiéramos llegado a este punto y este análisis hubiera sido incorrecto. Ok, ahora entienden por qué deben tomar casi siempre desde este lado. O sea, igual alguien me puede decir, ok, pero entonces yo puedo tomar esos 30 grados desde el otro lado, o sea, como ya lo vimos, y nada más le agrego el menos. Ah, ok, claro que puedes hacerlo, adelante, si te hace más fácil, adelante, pero pues obviamente puede que tengas un error. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos con la finta de, es esto, y ya nada más anotamos y seguimos la fórmula y ya hay más y más y más. Y nunca tomamos en cuenta de que esos signos pueden dar negativos en base a esta operación que estamos viendo. Entonces, bueno, ¿se quedó solucionada tu duda del por qué? Sí, gracias. Ok, gracias. Entonces, bueno, sigamos y entonces, aquí están entonces los ángulos que tenemos a partir del eje de las X positivas y pues el vector, la magnitud del vector. En este caso, pues realizamos las operaciones correspondientes, que son 30 multiplicado por el coseno de 150, 40 multiplicado por el coseno de 232, y bueno, el 20 multiplicado por el coseno de 0, pero sabemos que coseno de 0 es igual a 1, entonces multiplicamos por 20 y nos va a quedar 20. Y lo mismo hacemos, pero ahora con seno. Entonces, 20 multiplicado por el seno de 0, ya seno de 0 ya nos empieza a dar pues una cantidad de 0. Entonces 0 por 20 pues nos va a dar pues, el 0, como lo conocemos, la ausencia de valor. En la parte de B, el vector B, tenemos 30 newtons, lo multiplicamos por el seno de 150 grados. Seguimos trabajando lo mismo, ¿ok? No piensen que como ya estamos trabajando con Y, con el de las ordenadas, ya vamos a empezar a tomar el vector el ángulo a partir de aquí arriba. No, o sea, seguimos trabajando con el mismo ángulo con respecto al eje de las X positivas. Y en contra de las manecillas de reloj. O sea, empezamos aquí y vámonos para acá. Entonces, bueno. 40 multiplicado por el seno de 232 y ya nos está dando la magnitud directamente con el signo que es correspondiente. Entonces, una vez tenemos todo esto, vamos a hacer una sumatoria. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué la sumatoria? Porque si es la fórmula, como lo vimos ayer, ya tenemos las componentes de X y Y de cada vector. Ahora vamos a aplicar la sumatoria de todas ellas. O sea, la sumatoria de todos los vectores que tenemos aquí, de todas las componentes en X y Y. Es como les explicaba ayer. Por ejemplo, a ver, aquí está. Supongamos que nosotros tenemos, déjame cambiar el color. Aquí tenemos un vector, ¿no? Imagínense lo más derechito, pero ahí está el vector. Y este tiene una fuerza de, no sé, 10 newtons. Así nada más para ejemplificar, no le hagan caso a la magnitud, ni mucho menos, bueno, a lo largo, ni nada. Nada más es para que entiendan este concepto. ¿Ok? Este vector, el ángulo que tiene aquí, es como, por ejemplo, si yo pateo una pelota, pero nada más le aplico una fuerza así en horizontal, o sea, si yo tengo un balón, aquí, supongamos que hay un balón aquí, y yo le aplico una fuerza nada más hacia este lado, así, sin un ángulo, así, directamente lo pateo hacia adelante. Ese balón, tomando en cuenta que ahorita no vamos a trabajar con fricción, ni con ni energía, ni nada, ahorita nada más estamos hablando de pura fuerza, y que supongamos que esta fuerza nadie la va a mover, o sea que no hay ni el aire cuenta, ni nada, ese vector va a estar constante, o sea, se va a mover en esa magnitud y con ese sentido y con esa fuerza de 10 newtons. Supongamos que, bueno, perdón, no es 10 newtons, supongamos que ese balón se pateó y, ok, pues ahí va a estar, el balón siempre va a estar ahí. Y, ok, ese balón nada más le aplicamos una fuerza o un vector en X.
Pero ¿qué pasa si este mismo balón yo le aplico otra fuerza? O sea, bueno, trabajemos ahora como una fuerza externa, o sea, como aparte. Hay otro balón aquí, o es el mismo balón, como quieran, pero no le hemos aplicado ninguna fuerza. Este es otro balón, ¿ok? Y este balón yo lo pateo hacia arriba, así directamente hacia arriba, lo más derechito posible que sea hacia arriba. O sea, ahí disculpen por el trazo tan chueco, pero es para que tengan una idea nada más. Si yo a ese balón le aplico un vector o una fuerza de X fuerza de X newtons hacia arriba, ese siempre va a estar hacia arriba. Obviamente aquí aplican la gravedad porque la gravedad siempre está implícita, pero ahorita no vamos a trabajar con cinemática. Ahorita más adelante vemos cinemática, pero ahorita es lo que quiero que entiendan. ¿Qué pasa si yo pateo un balón en la horizontal o lo pateo hacia enfrente? Pues siempre va a estar yendo hacia enfrente. Nunca va a cambiar esa dirección ni nada. Lo mismo pasa con el vector de la Y. O sea, si yo pateo un balón hacia arriba, simplemente se va a ir hacia arriba. Y ya. Pero ahora, ¿qué pasa si a ese mismo balón, yo le aplico esas dos fuerzas, esos dos vectores al mismo tiempo? Supongamos que tengo el balón. Aquí ya no hagan caso a este plano cartesiano, es algo random. Si yo le aplico una fuerza hacia arriba, pero también le aplico una fuerza en horizontal o hacia adelante al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Si se dan cuenta, va a empezar a tener un vector que lo compone. O sea, esto va a componer un vector. Esto es como formar un triángulo, si se dan cuenta. O sea, como tal, estas uniones de vectores, vector 1, llamémoslo así, y el vector 2, en vector 2 en Y, y el vector 1 en X, si yo lo aplico estas dos fuerzas al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Voy a tener este vector resultante. O sea, bueno, o resultante, o como quieran decirlo, pero este es mi vector, pues sí, resultante es lo que me resulta de estas dos componentes. Estas son componentes. Estos dos vectores son componentes en X y en Y de este vector de 10 newtons. Entonces, es lo que vamos a trabajar ahorita, es lo que estamos viendo, y este es el porqué de estos procedimientos, para que les quede un poquito más claro. Entonces, pues ejemplificado a la vida real, pues ya les comparto este análisis, este tipo de analogía, para que pues comprendan que esto no es nada más por hablarlo, o sea, sino porque tiene una razón de ser, como todo. Entonces, bueno, supongamos que esto ya, aquí están las componentes, entonces aquí tengo mi vector 1 en X, obviamente, y mi vector 2, que lo voy a trazar en el final de este punto. O sea, no quiere decir que ya cuando terminó mi recorrido de la pelota en X ya le voy a aplicar la fuerza, no, sino al mismo tiempo, pero acuérdense que lo podemos representar de esta manera, así cuando termine este vector consecutivo, vectores consecutivos, o simplemente como lo vimos en este punto. O sea, aquí imagínense que es el origen, y aquí están ejemplificados esos vectores. Entonces, así está. De este lado, así es como lo manejamos. Y pues recuerden a Pitágoras. Pitágoras es lo que estamos viendo aquí, me parece. Que sí, creo que sí era Pitágoras. Entonces, bueno, recordemos cómo se trabajaba pues para sacar la hipotenusa. ¿Cómo conocíamos la hipotenusa? Contéstenme, por favor. ¿Quién se acuerda cómo sacar la hipotenusa? En base a dos catetos que conocemos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguien se acuerda? C cuadrada es igual a A cuadrado más B cuadrada. C cuadrada es igual a cuadrada. No está muy feo aquí. Más C cuadrada. Más B cuadrada, perdón. ¿Esto qué nos dice? El cateto A, el cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B va a ser igual al cuadrado del cateto C, o sea, la hipotenusa. Pero obviamente yo quiero pues, conocer mi hipotenusa sola, entonces despejo esa fórmula y me queda que el cateto C, la hipotenusa me va a quedar igual como mi cateto A al cuadrado más B al cuadrado. Esto se puede simplificar como mi hipotenusa va a ser igual a la sumatoria a la raíz de la sumatoria de mis catetos al cuadrado. O sea, es la raíz de la sumatoria de mis catetos y están al cuadrado de esos catetos. Entonces, ahí está, con eso lo podemos simplificar ahí. Y es lo que estamos viendo en esta resultante. Si se dan cuenta, ya sacamos todas estas componentes. O sea, aquí voy a borrar. Aquí borramos. Y si se dan cuenta, en toda esta gráfica que tenemos aquí, estos vectores que estamos manejando,
tenemos cantidades que, bueno, vectores que están compuestos. En este caso, pues obviamente no va a estar compuesto el vector A. Ese nada más tiene, lo patearon, están jalando hacia la horizontal, o sea, hacia la persona, o están empujando hacia enfrente. Entonces no tiene ningún componente, no tiene una fuerza hacia Y. Pero en este caso, el vector B y C sí lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues ok. Yo voy a descomponer el vector B en lo mismo que ya tenía, en lo mismo que me acaba de explicar. Aquí en el componente de X y en el componente de Y. Aquí hay dos componentes que están haciendo este vector. Y son estas, el X y el Y. ¿Cómo se conocen? En base a esto que ya estamos viendo aquí de este lado. En base a todas estas operaciones es como estamos conociendo las componentes en X y en componentes en Y. Aquí está la componente de B en X, menos 25.98. La componente de C, menos 24.36. Y las componentes en Y, menos el 15 y el menos 31.52. Ah, ok. Entonces ahora ya tengo las componentes de estos vectores. Ok, aquí lo voy a poner de este otro lado, para que se vea que hay componentes, nada más para que lo sobreentiendan. Ok, ya está, excelente, ya tengo todos mis vectores descompuestos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo, si se dan cuenta, yo puedo trabajar con todo lo que tengo en X y con todo lo que tengo en Y. Obviamente por separado. Entonces, mi vector resultante va a ser la suma de esto. ¿Por qué suma y resta? O sea, no quiere decir que... O sea, casi siempre les van a decir cuánto es la fuerza resultante. Y por fuerza resultante se refieren a... De todas las fuerzas que aplicaste, hay unas que van a hacer juego con otras. O sea, por ejemplo, si yo empujo una pelota hacia la derecha, pero luego llega un tipo que... Pero hay una pelota, bueno, la pateo hacia la derecha, pero hay una cuerda que la está amarrando a un poste, a la pared, a lo que quieran. Entonces yo la pateo contrario a la pared, o sea, la pateo hacia este lado. Pero si se dan cuenta, las pateo con igual magnitud, entonces quedan quietas. O sea, estos vectores se cancelan, quedan igual a cero. La sumatoria de esos vectores, o sea, esas fuerzas, como son iguales, pero contrarias, se me cancelan, entonces me dan cero. Es como si yo tengo aquí son 10 newtons, hacia acá, o sea, son más, porque es la orientación que le estoy dando, por el cuadrante que tenemos aquí. Y aquí tengo 10, pero negativo, 10 newtons de negativo. Entonces se cancelan. Es como si no existieran, bueno, no que no existieran, sino que por matemáticas o como quieran verlo, pues se va a hacer cero esta cantidad y listo. Así es como quedaría ejemplificado esto. Entonces, por eso trabajamos de esta manera para conocer la resultante. Entonces, una vez tenemos el A, el B y el C en componentes, vamos a hacer la operación, pero no a fuerza va a ser una sumatoria. O sea, va a ser una sumatoria, sí, pero no por eso queremos forzar a que sea suma. O sea, no voy a hacer esto más ni más, o sea, no. Igual lo podemos explicar que esto es más y obviamente entre paréntesis. Igual sabemos que siempre que hay paréntesis, pues esa es una indicación de multiplicación y por eso mismo pues nos va a dar la resta también. O sea, 20 más menos 25, más por menos, pues va a ser menos. 20 menos 25 y bueno, aquí pasa lo mismo, más por menos 24. Y pues ya nos queda más el 20, porque es positivo más 20, o si no quieren decir más 20, pues es correcto igual. 20 menos 25.98 menos 24.36. Si se dan cuenta, pues nada más realizamos esa operación y nos queda el menos 30.61. ¿Por qué? Porque menos 25.98 menos 24.63 se suman, esos se adicionan, entonces queda un número más grande negativo que el 20 positivo que teníamos y nos queda este resultante. Entonces, una vez que ya tenemos eso, es como si nosotros dijéramos, ok, entonces esta es la sumatoria de todo el vector que tenemos. Entonces yo lo puedo decir así como, ok, menos 30. Entonces es menos en componente de X, claro, entonces es hacia el eje de las X, pero negativas. Aquí está, mi menos 30. ¿Menos qué? 30, vamos a dejarlo menos 30 para que ahorita sea más fácil. Menos 30 newtons, ¿ok? Ok, ahora en las X, en las Y, perdón, si se dan cuenta, pues también tienen componentes en Y, el vector B y C. El A no lo tiene, entonces ponemos 0. Y no pasa nada, en una sumatoria podemos adicionar 0 y ya, no pasa nada. Y bueno, en este caso seguimos con lo que ya conocemos y realizamos la misma sumatoria. En este caso respetamos obviamente el signo, porque pues más por más va a ser igual a más. Y más por menos, pues va a ser igual a menos. Entonces, 0 más 15, pues va a ser igual a 15. 15 menos 31, pues nos da igual a menos 16.52. Ok, pero es negativo. No hay ningún problema. Yo ya sé que como es negativo, y acá están mis Y positivas, y acá mis Y negativas, pues no hay problema. Lo puedo ubicar de esta manera.
Obviamente, esta ubicación que estamos teniendo en esta parte no tiene que ser específica con alguna escala, es por lo que les mencionaba que esto es mucho más fácil trabajar. O sea, pues sí, podemos trabajar en base a eso. Y bueno, seguimos. Menos 16.52. ¿Ok? Hacia abajo. Y obviamente nos va a quedar una resultante. Obviamente aquí está muy atrasado hacia grosso modo, porque esto nada más lo hacen para demostrar que también se puede realizar obviamente por el método de los polígonos. Entonces, bueno, seguimos que aquí está el punto final y del punto inicial acá hay un vector, hay una hipotenusa. ¿Cómo conozco esa hipotenusa? Sencillamente, o sea, hacemos la regla que nos había mencionado su compañera. C, vamos a verlo de esta manera, que es C, este es mi cateto A y mi cateto B, y la sumatoria de ellos. En este caso, recuerden que el signo menos, esto está entre paréntesis. Entonces esto es A, este es mi cateto A y mi cateto B. Y A al cuadrado y B cuadrada, pues obviamente van a tener todo entre paréntesis al cuadrado. Entonces aquí realmente no importa mucho si nos dio negativo. ¿Por qué? Porque afortunadamente al elevar al cuadrado cualquier número negativo, pues nos va a dar un resultado positivo. Entonces el menos 30.61 elevado al cuadrado, el menos por el menos se hace positivo, igual en la parte del vector B, de la sumatoria de los componentes, en B, el cateto B, que son estos los que tenemos de este lado, todo esto, y ya nos va a dar un resultado bueno, le sacamos raíz a ese resultado, a esa sumatoria, y nos da un resultado de 34.78. Entonces, aquí ya conocemos la componente. O sea, esa componente, ¿a cuánto equivale? A 34.78 newtons. Perfecto, ok. ¿Cómo conozco el grado? El ángulo, perdón. Porque yo ya conozco esto, cuánta fuerza tiene, pero no sé muy bien la fuerza que tiene, o sea, el ángulo de inclinación que tiene. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí en este caso, la fórmula para conocer el ángulo, esto ya es una fórmula que, pues, para que se la anoten, no sé, va a ser lo siguiente. Va a ser tangente a la inversa o tangente a la menos 1 por la sumatoria. Perdón, aquí nada más borro esto. Aquí está. La sumatoria de todos los números que tengo, bueno, de las componentes en Y, sobre, entre o dividido, como quieran ver, la sumatoria de todos los vectores que tengo o mis fuerzas en X. Entonces, si se dan cuenta, es menos 16.52 entre 30.61. Ignoren el signo, pero no lo ignoren. O sea, lo ponen ahí para que pues se sepa que esa es la cantidad que estamos manejando, que son estas dos cantidades, pero no, pues, como es valor absoluto, pues no importa realmente eso. Entonces, una vez realizamos todo eso, esa operación nos queda 28.35 grados. Y yo, aquí ustedes podrían decir, pero ok, como usted me dijo que estábamos tomando los ángulos a partir del eje de las X positivas o la horizontal, pues voy a trabajar mis 28 grados aquí. No es correcto, ¿por qué? Porque para eso estamos teniendo para eso hicimos estas sumatorias, ¿ok? Como yo sé que mi fuerza en X va a ser negativa, o sea, va a ir a este lado, y mi fuerza en Y también va a ir hacia abajo, aquí es esta, pues es muy sencillo. Ahora simplemente queda decir, ok, es perfecto, entonces ya conozco esto, entonces ya voy a trabajar en base a este punto. O sea, como aquí tengo dos componentes negativas, me está indicando que, a ver, recordemos, aquí las dos son positivas, todo es positivo aquí en este lado, las X y las Y son positivas. En este caso no sucede así, las X son negativas y las Y son positivas. En este caso todo es negativo, X y Y son igual de negativas las dos. Y en este caso pues X es positiva, pero la Y es negativa. Entonces listo. En base a esto, ya le estamos dando la orientación, entonces ya podemos ver, ok, son los dos signos negativos, yo voy a ubicarme a partir de mi tercer cuadrante y le voy a contar 28.35 grados con mi transportador o lo que sea. O sea, no tenemos que hacer el bosquejo exacto, la gráfica exacta, por lo mismo de que el método analítico nos está dando un resultado preciso, esto es exacto. Esta comparación del método del polígono y el paralelogramo, esto nos arroja un resultado exacto, esto es lo que va a haber por ley. Obviamente puede variar por las consideraciones de los decimales, pero
Pues si tomaran todos los decimales sería más exacto todavía. Bueno, ahorita estamos siendo precisos entonces. Y bueno, ahora, una vez que conocemos esto, ya le damos la orientación. Como estamos hablando de los dos signos negativos, estamos contando en el tercer cuadrante 28.35 grados por encima de las X. Siempre por encima de la horizontal. Y aquí está. Es este ángulo. 28. Bueno, ahí está 28. Y así es como se soluciona un problema de método analítico. Ayer lo habíamos visto muy a grosso modo, muy rápido. Igual hoy me parece que también lo vimos un poquito más acelerado. Pero porque, bueno, quisiera que si hay dudas ahorita me las pregunten para que, bueno, hacer la clase un poquito más cortita. Si no tienen algún problema, si no, pues ahorita la vemos, o sea, hasta que acabemos las dudas nos vamos. Pero pues si ya no hay dudas, para que pues nos vayamos a, no sé, que se vayan a almorzar o lo que sea. Pero pues sí, les pido que pregunten cualquier cosa, situación, algo que no se haya entendido de todo el procedimiento que acabamos de realizar. Profe, yo solamente tengo una duda. En donde dice coseno, aparece el 20, pero ¿de dónde sale el 20? Ah, mira. El 20 aparece de lo siguiente, ok. Multiplica 20 por el coseno de teta. ¿Teta qué voy a tomar como teta? El ángulo a partir de las X. Esto lo podemos considerar como teta, ¿ok? Teta, considérenlo como el ángulo. Entonces, para fines prácticos así lo manejamos. Entonces yo multiplico mi vector, que aquí me están diciendo cuánto mide cada vector. ¿Cuánto equivale cada vector? Mi vector A tiene 20 newtons. Entonces si yo multiplico 20 newtons, siguiendo la fórmula, o sea, de que aquí tengo 0 grados. ¿Por qué tengo 0 grados? Porque está plano, o sea, está paralelo a mi eje de las X positivas. O sea, está sobre la horizontal. Entonces, una vez que tengo 0 grados, aquí lo anoto, y multiplico 20 por el coseno de 0. Y me va a dar 20. ¿Por qué? Porque si puedes, bueno, no sé si estás agarrando la calculadora, pero si puedes, multiplica el coseno de 0, nada más indícale coseno de 0 y te va a dar que es igual a 1. Entonces, por eso te da este resultante de 20. Por eso da 20. Ah, ok. Ya. Gracias. ¿No hay de qué? Y bueno, por eso a su vez también tenemos que el seno de 0 es igual a 0, multiplicado por el 20, pues ya ahora sí nos da 0. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo no entendí muy bien la última parte del ángulo. La última parte del ángulo, esta. Sí. Con respecto a que cómo sacarlo o cómo ubicarlo. ¿Cómo sacarlo? ¿Cómo se saca? Ah, ok, mira. La fórmula es esta. El ángulo o teta, como quieran verlo, es igual a la multiplicación que me dé al hacer en mi calculadora tangente a la menos 1. Aquí, pues, entre la división, o sea, aquí velo como un paréntesis. Esto es un paréntesis y esto es una división. ¿De qué? Esa división se va a componer de la sumatoria que tengo en Y y la sumatoria que tengo en X. ¿Ok? ¿Por qué? Así es la fórmula. Esto es lo que tienes que tener claro. Y, ok, ¿cuáles son mis sumatorias? En X, esta es mi sumatoria. Componentes en X. Aquí hacemos la suma de todas estas. Bueno, obviamente las correspondientes que se puedan. Y nos da que estas son las sumatorias en X. Y de este lado tenemos las sumatorias en Y. Porque pues aquí están las componentes en Y. Se suman. Y así nos quedan por este lado. Y así es como trabajaríamos con este lado. O sea, con el ángulo se saca de esta forma. El ángulo del vector resultante se obtiene multiplicando tangente a la menos 1 o arctangente o tangente negativa, como quieran verlo. Esto es multiplicado por la sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en X, perdón, en Y, sobre la sumatoria de fuerzas en X. O sea, las Y van a ir arriba, en este caso, y las X van a ir abajo. Entonces respetamos el símbolo. Lo ponemos aquí para no confundirnos más adelante, pero realizamos la operación así como está. Tangente a la menos 1 de 16, bueno, ahorita si pueden agarrar su calculadora y para que les quede más claro, es menos 16.52 sobre el 30.61, obviamente ambos negativos, y esto nos va a dar un resultado de 28.35. Estos son ángulos, perdón, son grados. Pues sí, es ángulo, un grado. Entonces, esto ya son grados. Y una vez tengas esto,
estos ángulos no tienen como tal una... No son negativos, o sea, algebraicamente no es posible eso, pero lo que le da la orientación o cómo sabemos que esos 28 grados no están aquí arriba, o sea, cómo sé que esos 28 grados no están aquí nada más. Eso se sabe en base a estos símbolos. Si recuerdas, cada componente, cada cuadrante tiene símbolos distintos para cada uno de sus cuadrantes. En este caso todos son positivos, en este caso hay uno positivo y uno negativo, que es la X y la Y positiva. En este caso la X y la Y van a ser negativas ambas. Y en el cuarto caso o en el cuarto cuadrante, la X es positiva, pero la Y es negativa. O sea, entonces yo sé que estos dos signos que me están diciendo que los dos son negativos, aquí están, aquí los encuentro en este cuadrante, en el tercer cuadrante, y siempre vas a ubicar el ángulo con respecto al eje de las X. En este caso, pues nuestro eje de las X más cercano va a ser el X negativo, por eso contamos 28 grados desde la horizontal hacia abajo. Por eso queda indicado al sur del oeste. Está hacia el sur de la componente del oeste, si lo estamos viendo desde la Rosa de los Vientos. ¿Alguna duda? ¿Te quedó claro esa fue la respuesta que querías o tienes otra duda? Sí, gracias. ¿Segura? Yo tenía una duda también. Ok, adelante. Bueno, donde me confundí es que, por ejemplo, en el vector B dice 30 newtons a 30 grados. Entonces, donde dice ángulo con X, que está a 150, de ahí me perdí, no sé dónde salió. Ok. Vámonos otra vez ahí. Bueno, eso lo tenía anotado, pero lo borré para que, pues no se viera tanto amontonadero, porque sí de por sí. Entonces, bueno, mira. Acuérdate que este vector que está trazado aquí de esta forma, también pudo haber sido trazado desde acá, desde el origen. No hay problema. Esto lo hacen para que vean que la componente que vamos a tener de este lado va a ser pues exactamente igual si lo hacemos por método del analítico que por el paralelogramo, obviamente, perdón, y por el polígono. Obviamente, pues a nosotros nos interesa más trabajar con estas partes del analítico porque es mucho más exacto, tiene una exactitud mayor. Entonces, si te das cuenta, ignora este vector, ¿ok? El vector B aquí ya no existe, lo negro es lo único que puedes ver ahorita. Entonces este es mi vector B, y me están diciendo que tiene 30 grados, y tú me dices, pero ¿por qué hay 150 abajo? ¿Ok? Esos 30 grados, si te fijas, están aquí ejemplificados, aquí están, está en rojo. 30 grados del norte, o sea, norte del oeste. Norte, aquí está el norte arriba, del oeste, ¿a partir de dónde? Del oeste, aquí está el oeste. Entonces aquí del oeste, o sea, a partir del oeste hacia el norte. 30 grados. Entonces, tú te das cuenta que aquí hay un vector de 90 grados, perdón, un ángulo de 90 grados en todo este cuadrante, o sea, el primer cuadrante está completo, no hay como tal no hay ningún vector aquí, ok, seguimos trabajando. En este lado también hay un vector de 90 grados, pero si se dan cuenta, ya están utilizando 30 grados de esos 90. Entonces, como yo tengo 90 grados en todo este cuadrante, y si yo le resto los 30 que me estaban marcando de este lado, ¿por qué de este lado? Porque están en base a la otra X, y eso no me sirve a mí. Yo quiero saber yo sé cuánto hay de este lado hasta acá arriba, o sea, hasta este vector, pero yo quiero conocer cuánto hay desde este punto hasta acá. ¿Cómo conozco eso? Si yo sé, incluso, lo puedes hacer de la siguiente manera. Si yo sé que en estos dos vectores, cuadrantes, tengo 180 grados, ¿por qué? Porque es la mitad de un círculo, pues o sea, ahí está marcada, o sea, no sé si me entienden esa parte, pero bueno. Son 180 grados menos ¿cuánto? Pues yo tengo 90 completos, entonces pues le resto los 90 completos. No, en este caso, perdón, no vamos a restar los 90 completos, sino simplemente vamos a decir, tengo los 180 grados, pero ¿cuántos están ocupando? Están ocupando 30. Pues muy sencillo. Simplemente agarro pues el 30, lo pongo aquí, le resto 30, ¿por qué? Porque de todo digámoslo así, o sea, aquí está, vamos a hacerlo más chiquito para que se sobreentienda. Aquí están los ángulos, son dos ángulos de 90, entonces aquí son 180 grados. Pero ¿qué pasa? Si en esos ángulos yo ya no tengo
eso completo, sino aquí le falta un cachito. Y yo nada más tengo esta parte. Y este cachito me están diciendo que son 30 grados. Entonces nada más le resto y me dan 150 grados, que es lo que tengo aquí ejemplificado de este lado. Por eso hay los 150 grados. ¿A partir de dónde? Obviamente, desde el eje de las X positivas en contra de las manecillas de reloj. Ok, entonces así es igual en todos los casos, ¿verdad? Efectivamente. Nada más hay que, obviamente, checar la orientación que nos están dando hacia dónde. Por ejemplo, este nos dice sur del oeste. Están yendo hacia el sur a partir del oeste. Ah, pues entonces están yendo hacia el sur, pero ¿a partir de dónde? Del oeste, que es el eje de las X negativas, está yendo hacia abajo. O sea, no hacia abajo como tal, sino se está empezando a contabilizar de esta forma. Por eso nuestro vector C tiene esa inclinación. Obviamente, recordemos que aquí trazamos un tipo plano cartesiano para comprobar que es exactamente lo mismo, no pasa nada. Y así es como tenemos este análisis, este resultado de los ángulos. Ok. Y por ejemplo, ya en la fórmula, bueno, donde dice abajo tangente menos 1, eso ya siempre va a quedar así, ¿verdad? O sea, ya es parte de la fórmula. Sí, esa es la fórmula que tenemos que seguir para encontrar el ángulo de nuestro vector resultante. Okay, O sea, aquí lo tenemos. gracias. ¿No hay de qué? ¿Todo claro? ¿Hay alguna otra duda? ¿Comentario, sugerencia, crítica? ¿Cualquier cosa? Ok. Bueno, ¿alguien quiere hablar? ¿No? Ok, chavos, pues ya terminamos el día de hoy. Si repasen estos ejercicios, acuérdense que la tarea que quedó es esta. Y bueno, aquí está la tablita que aquí les menciona, de que sirvan de forma separada las partes de cada vector que les dan, pues se refiere a la que hicimos aquí adelantito. Aquí está, esa tablita se refiere, para que tengan todo más ordenado, pero pues es más como una formalidad, les comento. Esto lo van a resolver también, obviamente, utilizando el método del polígono y utilizando el método analítico. Obviamente en hojas separadas, por favor, no quiero un montón, ahí todo amontonado. Y bueno, obviamente aquí, como ya sabemos, esto es más que nada como una formalidad, volvemos a lo mismo, para que se entienda que realmente nosotros podemos trabajarlo así. O sea, si se dan cuenta, esto lo pudimos realizar por método del polígono, porque ya estaban los vectores estaban consecutivos. Y pues la resultante es desde el origen hacia el último punto que está tocando en la gráfica, que queda suelto. Pero si se dan cuenta, pues si trazamos este vector, que es el vector resultante, que son 34.78, con esta inclinación, va a ser lo mismo. Incluso va a ser más preciso que si lo trazamos con lápiz y a mano. Pero más que nada es una formalidad. Entonces, miren, para que no se compliquen, no se preocupen. Vamos a evitar estos procedimientos porque, pues, siendo realistas es la única forma que tenemos que es más sencilla y, pues, realmente más exacta de trabajar. Entonces, a ver. Aquí está. Bueno, así déjenlo y, pues, la nota, pues, no le hagan caso. Y, bueno, así terminaríamos el día de hoy y nos estamos viendo. Que tengan buen día. Y, pues, nada. Hasta mañana, chavos. Que tengan un lindo día y, pues, nada. Hagan la tarea, por favor. Y no se olviden de subir el diagnóstico, antes de 4:45 a las 5. Gracias. No hay de qué, nos estamos viendo. Gracias.